Mal. Más o menos, dice. Regular, licenciado. Normal, licenciado. Ya, porque el examen estaba difícil, ¿no? Sí. No dice, sí, no, pensé que en el ejercicio faltaba un dato. Vamos a revisar ahora eso, ¿ya? Bueno, a ver. Teníamos dos filas y vamos a ir... no he terminado de corregir, estoy corrigiendo de a poco. Pero a ver, vamos a ir viendo, ¿no? Las dos filas. A ver, vamos a corregir. En una fila decía qué es el banco o qué es un banco, ¿no? ¿No? Dice, es una entidad financiera que realiza, ¿no? La intermediación de recursos financieros, ¿no? Ese es un concepto, ¿no? Capta y presta. Bueno, eso es. Aquí la segunda pregunta dice, subraya la respuesta incorrecta, ¿no? Entonces, y aquí dice, la respuesta incorrecta era el inciso E. Digo, el primer inciso, la autoridad de supervisión del sistema financiero es parte del sistema financiero. Esa era la respuesta incorrecta. El inciso 3 dice, o la pregunta 3 dice, explique en qué consisten los recursos de los accionistas, ¿no? No, son operaciones pasivas, ¿no? ¿No? Son operaciones pasivas. No son aportes de los socios, ¿no? Como aumento de capital. Eso es lo ven. Y aquí en la pregunta 4, donde dicen faltaba algún dato, solamente había que responder, ¿no? ¿Cuánto es la tasa según el factor, ¿no? Y aquí era 0.15, eso nomás era. Esa era la respuesta, donde estaban, ¿no? Tenían que calcular cuánto tiempo de atraso tenía, eso era. ¿Qué son las cajas de seguridad? Son cajas, ¿no? Que están, que constan de dos chapas y, ¿no? Que están en la bóveda del banco y cada chapa, ¿no? Eh, 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 es independiente, una está en poder del cliente y otra en poder del banco, ¿no? Eso es una caja de seguridad. En las operaciones de cambio, indique cuánto gana el banco por una operación. Hemos dicho de que gana 12 puntos, ¿no? 12 puntos. Explique en qué consisten las operaciones de encaje legal, ¿no? La garantía, el encaje legal es una garantía porcentual que otorgan ¿no? los bancos sobre los depósitos del público, ¿no? Hemos dicho que no en este momento es el 10%, ¿no? Y ese de 100 bolivianos, 10 bolivianos se va, ¿no? Bueno, dice, ¿cuáles son las características, ¿no? propias de la contabilidad bancaria? La contabilidad bancaria dice, no registra transacciones de bienes naturales, pero sí de documentos mercantiles o negociables, ¿no? La correspondencia, ¿la ven?
Aquí el primero era la H, E, ¿no? F y G. Así era la correspondencia, ¿no? Y la definición de contabilidad bancaria. Contabilidad bancaria es ciencia y arte, nos registra transacciones de carácter económico financiero y para mostrar sus estados financieros. Eso era difícil. La otra fila, Dicen, ¿sí? si estábamos haciendo los cálculos para sacar el interés y ahí ya hemos puesto la tasa, igual valdría, No, ¿verdad? no, tenían que poner el factor nomás. Y era 0,15, sí, era 0,15. La siguiente, la otra fila era subraya el inciso incorrecto, igual, ¿no? Los fiscales objetivos del sistema financiero son, dice, ¿no? ¿No? Trabajar y generar utilidades con servicios financieros. Aquí era el último, ninguno, ¿verdad? ¿Cuál es la clasificación de los bancos por el origen de la actividad? ¿No? Se distinguen en bancos comerciales, ¿verdad? Bancos de inversión, bancos hipotecarios, ¿no? Y las cooperativas, ¿verdad? De ahorro y crédito, ¿verdad? En la afirmación dice las captaciones de instituciones son recursos provenientes de bancos y corresponsales. ¿Qué es un corresponsal? Hemos dicho que un corresponsal es un representante del banco, ¿lo ven? ¿Sí o no? Hemos dicho que es, ¿no? Un corresponsal es un representante del banco, ¿lo ven? Aquí dice en fecha 15, a ver cuánto era el porcentaje este. Si es en 10 de junio a 90 días, creo que era 45. A ver, junio tiene 30 menos 10, nos queda 20 días de junio, ¿lo ven? Más 31 de julio, más 31 de agosto, son 82 días. ¿Cuándo vencía? El, el 8 de septiembre. Son los 90 días. ¿Sí? 8 de septiembre. ¿Cuándo cancela? La cancelación el 30 de noviembre. Entonces, ¿cuántos días de atraso tiene? No, 8 menos 30, 22. Más 30 días de noviembre son 52. ¿En qué rango está? ¿En qué rango está? De 31 a 60. Licenciado, septiembre, octubre, noviembre, falta sumarle el mes de octubre. Ah, falta octubre, ¿no? Perdón. A 30 de noviembre, septiembre, sí, más 31, ¿lo ve? Sí, 83 días. No, 35%, 0,35, ¿lo ve? Eso es. ¿En qué consisten las cobranzas? Las cobranzas que son gestiones de cobro sin responsabilidad de cobro, ¿lo ve? Es una gestión sin responsabilidad de cobro que hace el banco, ¿no? Expliquen qué consisten las operaciones factoring, ¿no? Las operaciones factoring son operaciones de servicio donde el banco otorga recursos, préstamos, ¿no? Con la garantía de las cuentas por cobrar de los clientes. El organigrama de un banco, dice, ¿no? Ahí tenemos directorio, ¿no? Está bien esto, ¿no? Eso también está el directorio, ¿no? ¿Qué es el manual de cuentas? Es la descripción detallada del manejo de las cuentas, ¿no? ¿No? ¿Para qué se utilizan las pruebas de traspaso diario? Para registrar donde no existe o que no existe movimiento de efectivo. Entonces, complete la frase, dice, ¿no? Los estados financieros emitidos a la ASFI deben llevar las firmas del síndico, del gerente general y del auditor o contador registrado en el colegio. Eso era.
¿Alguna consulta? ¿Difícil? Todo eso hemos visto, todo eso hemos, ¿no? ¿O no? Todo eso se ha visto. ¿A ver? Yo creo que la siguiente semana no he terminado de corregir, ¿no? ¿Alguna consulta? Licenciado, una pregunta. Con respecto a la tasa de interés penal que decía sacar, solo tenemos que colocar el factor. Nada más el factor, ¿sí? No tenemos que calcular. La tasa de Solamente contar interés. los días como hemos contado. Sí, sí, pero había una tasa activa por la cual teníamos que multiplicar, suponiendo que esa fuese la tasa 3 en este momento. Ah, sí, pero no les he dado la 3, pues, ¿no? No, no, licenciado. Entonces, Ah, solamente el factor, ¿no? está bien, licenciado. Gracias. ¿Otra consulta? Ya. Bueno, y las notas, ya, como yo creo que la siguiente semana ya van a tener las notas, les voy a pasar. Cada pregunta vale 2 puntos, son 10 preguntas, el examen vale 20, ¿no? ¿De acuerdo? El examen práctico va a valer 60, seguro lo vamos a dar en junio, al otro mes, ¿no? Hoy día voy a empezar a ver lo que es constitución de bancos, ¿ya? Ya no hay más teoría, ya no hay más charla, ¿no? Entonces, porque me he tomado casi 2 meses en charlar con ustedes, ¿no? Entonces, voy a avanzar, ¿no? Lo que es, ¿no? Constitución de bancos, ¿ya? Dice, según la ley de servicios financieros, los bancos, dice, deben constituirse bajo la modalidad de sociedades anónimas, ¿no? Estando autorizadas solamente a constituir acciones nominativas y ordinarias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos acciones nominativas y ordinarias. A ver, cuando decimos acciones nominativas y ordinarias, ¿qué quiere decir? Director, perdón, disculpe, licenciado, las acciones ordinarias son las que otorgan, ¿no?, a algún socio el derecho de participar, o sea, el derecho de voto.
al momento de las reuniones de los accionistas. A ver, y cuando hablamos de nominativas, ¿Puede ser el orden de una persona natural? mm, a ver, o sea, cuando hablamos de acciones nominativas, o sea, dice que tiene una acción, o sea, los bancos tienen que constituirse siempre a través de sociedades anónimas, a ver si, ¿no? A través de emisión de bonos, ¿no? En este caso de acciones. Y estas acciones tienen que tener un nombre, tienen que estar nominados a una persona natural o jurídica. Eso es. Ahora, cuando hablamos de acciones ordinarias, o sea, las acciones se dividen en acciones comunes y ordinarias, o sea, comunes u ordinarias, o sea, o es decir, ordinarias o comunes y preferentes. ¿Cuál es la diferencia entre una acción común y una acción preferente? Una acción ordinaria y una acción preferente. ¿Cuál es la diferencia? El licenciado, ¿Sí? las ordinarias cuentan con derechos tanto económicos como políticos, mientras que las acciones preferenciales pueden contar solo con los derechos económicos. Sí, pero a ver, falta. ¿Cuál es la diferencia? ¿El año pasado han visto eso o no? Licenciado, creo que primero se paga las preferentes y el saldo que queda a las ordinarias. A ver, escúcheme una cosa. Tenemos dos tipos, está bien Edgar, sí, pero yo le preguntaba cuál es la diferencia. A ver, la diferencia es, o sea, no, las acciones ordinarias o comunes tienen derecho a voz y voto. Las acciones preferentes solamente tienen derecho a voz, no a voto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Como decía su compañero, las preferentes, o sea, no tienen un trato especial, preferencial. No, por más de que la empresa, en este caso el banco, pierda, ellos siempre van a generar dividendos porque tienen contrato, un trato especial. No, eso es. En cambio, las ordinarias o comunes, no, ellos, si hay ganancia o hay utilidad, entonces se benefician de estas utilidades. Si hay pérdida, también asumen las pérdidas de acuerdo, ¿no? Al monto de su participación. Eso es, por eso es. Entonces, en la ley, o sea, se prohíbe para los bancos que haya acciones preferentes, solamente acciones comunes. Eso es. ¿Ya? Dice, la escritura de constitución social debe ceñirse a disposiciones contenidas en la ley de servicios financieros y el código de empresas, ¿no? Para, para conformar una entidad bancaria, ¿no? En la fundación de la misma, dice, para este efecto se requiere la participación de por lo menos 5 personas naturales o jurídicas. O sea, para crear un banco necesito 5 personas, ya sean naturales o jurídicas, mínimamente. ¿No ven? Mínimamente.
las mismas que deben ser autorizadas por la ASFI, ¿no es cierto? O sea, esa nómina tiene que ser evaluada, revisada por la ASFI, ¿no? Y dice, ¿quiénes no pueden desempeñarse como socios fundadores? Y aquí tenemos los inhabilitados por ley para ejercer el comercio, ¿no? Aquellos que han hecho quebrar o han estafado, que sí. Los que tengan auto de procesamiento por sentencia con letras de delitos comunes, ¿no? Este es hurto, robo, asesinato, ¿no? Entonces, los deudores en mora al sistema financiero. Claro, obviamente, una persona que debe al sistema financiero no va a ser fundador tampoco, ¿no? Los que hubieran sido declarados conforme a procedimientos legales culpables de delitos económicos en funciones públicas contra no el orden financiero o la administración de entidades financieras. Aquí, por ejemplo, aquellas personas que han hecho malos manejos, en otras palabras, ¿no? Los responsables de quiebras por culpa o dolo en sociedades en general, ¿no? Los que hubieran sido inhabilitados para ser titulares en cuentas corrientes. Aquí, ¿quiénes son inhabilitados, no? Son aquellas personas que han girado cuentas al descubierto, ¿lo ves? ¿Sí, no? Cuentas al descubierto, ¿no? Han girado cheques al descubierto. Entonces, estos han sido clausurados, ¿no? Los representantes nacionales, o sea, los parlamentarios, diputados, senadores, los concejales, ¿no? los asambleístas de los gobiernos, ¿no? Departamentales, ¿no? Esas personas no pueden, ¿no? ser parte como socios fundadores. Los servicios Dicen, públicos ¿a en qué se general, refiere ¿no? con girar cheques al descubierto? Aquí hay dos cosas. Dice, los servidores públicos en general, ¿no? Pudiendo la ASFI establecer salvedades, dice, ¿no? A ver, una pregunta. Aquí, ¿cuál es la diferencia entre un servidor público y un funcionario público? ¿Cuál es la diferencia entre un servidor público y un funcionario público? Servidor público, licenciado, son como los diputados, el gobernador y así, y funcionario público, los que trabajan en este HIP, puede ser. ¿Y el funcionario Funcionario puede ser los que trabajan en ese HIP o otras y el entidades como servidor? SEDUCA, servidor, los gobernadores, el presidente, diputados. A ver, escúchame una cosa. Un servidor público son aquellos nominados por el gobierno, digamos, ¿no? Nominados, designados, ¿no? Por ejemplo, el director de la ASFI es nominado por el gobierno. Este es un servidor público. Los ministros, ¿no? Los viceministros, ¿no? Los directores de entidades. Esos son servidores públicos. ¿Por qué? Porque su trabajo es temporal. Es por 3 años, por 4 años, por 5 años, no sé. ¿Ve? Entonces, es eso. ¿Ve? Es eso. En cambio, un funcionario público es un funcionario de carrera, ¿no? Pese que creo que este gobierno no ha respetado eso, ¿no? Pero estamos hablando de gente ¿no? operativa, de servicio, ¿no? Los choferes, los secretarios, ¿no? Que no tienen grado de responsabilidad, ¿lo ven? Entonces, estos sí pueden, se les denomina funcionarios públicos, ¿no? Porque son de carrera, ¿no? Son de carrera, ¿no? Hasta jubilarse. Eso es. Dicen, ¿a qué se refería con girar cheques al descubierto? ¿Perdón? ¿A qué se refiere con girar cheques al descubierto? No te escucho bien. ¿A qué se refiere qué? Girar cheques al descubierto. Girar cheques al descubierto, ¿sí?
Sí, sí, licenciado. Ah, ya, ya, ya. O sea, cuando tú abres una cuenta corriente, ¿no? Eso está, abres una cuenta corriente, lo primero que el banco te vende es una chequera, hemos dicho, ¿lo ve? Y la chequera. Entonces, la chequera es para hacer tus pagos, ¿lo ve? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando tú agarras, ¿no? ¿No? Giras cheques sin tener fondos, ¿no? Esos cheques, ¿no? Girar al descubierto. No tienes plata y estás girando, ¿no? Apulando, perengando, ¿no? Entonces, es una orden de pago. Un cheque es una orden de pago. Pero si no tienes plata en tu cuenta, ¿cómo vas a girar? Entonces, eso es un delito, ¿no? Girar cheques al descubierto. Bueno, sigamos, ¿no? Entonces, los directores ¿no? y administradores de entidades financieras, ¿no? Del Estado, incluyendo el Banco Central. O sea, estamos hablando ¿no? De los directores del Banco Central de Bolivia, ¿no? Estos no pueden ser socios fundadores, no pueden ser socios fundadores, ¿correcto? ¿Ya? Veamos los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? ¿No? Dice, los requisitos mínimos que se deben presentar a la ASFI para obtener el permiso son los siguientes. O sea, la solicitud, solamente la solicitud, ¿no? Entonces, dice, es el estudio de factibilidad. ¿Qué es el estudio de factibilidad? ¿Qué es el estudio de factibilidad? Mm, ¿Qué? Licenciado, podría ser para ver si es viable, ¿no? Mediante un análisis financiero que hacen para ver si es viable realizar esa inversión. El estudio de factibilidad, o sea, un estudio de mercado que se hace, lo veo. O sea, por ejemplo, a ver, yo estaría en condiciones de abrir una fotocopiadora en el cementerio. No, licenciado, no habría mucha gente que requiere de Porque no hay fotocopias. gente, lo ve, entonces no, voy a hacer un estudio, ¿no? O sea, otra cosa podría abrir una florería, lo que sea, ¿no ves? ¿No lo ve? Pero no una fotocopiadora, digamos, ¿lo ve? Entonces, es el estudio de factibilidad, es el estudio de mercado que se hace, ¿lo ve? Para, ¿no? Por ejemplo, el Banco Sol, su estudio de mercado ha debido ser que yo voy a trabajar en la micro y pequeña empresa, ¿no? Entonces voy a trabajar con todas las vivanderas, con las caseritas. Ese debe ser su estudio de factibilidad, ¿lo ve? Eso es. Se tiene que presentar eso. Luego, proyectos de escritura de constitución de la sociedad y sus estatutos, proyectos, ¿de acuerdo? Certificado policial de antecedentes personales, ¿no? Certificado de antecedentes personales. ¿Quién nos otorga eso? Creo que es el REHAP, ¿Quién? REHAP. El REHAP, acá el REHAP es de antecedentes judiciales. Policía, licenciado. La FELCC, licenciado. La FELC, ¿lo ve? ¿No? El certificado de solvencia fiscal. ¿Qué es el certificado de solvencia fiscal? A ver, ¿qué es el certificado de solvencia fiscal? Sería un certificado de licenciado donde indica que estás al día con el pago de impuestos o que no debes. Es un documento que emite la Administración Tributaria, licenciado, que es No, la entidad que la cual se encarga. no.
Bueno, a ver, el estudio el certificado de solvencia fiscal es que certificado que no tienes deudas con el Estado, con el fisco. ¿Y quién otorga? Impuestos. No. La Contraloría Las- General del Estado. Dice, aquí, quinto dice nómina de fundadores, o sea, aquí están pidiendo la hoja de vida o el currículum vitae de todos los socios fundadores, ¿no? De las personas naturales. De las personas jurídicas hay que presentar igual su acta de constitución, su testimonio de constitución, su inscripción en el registro de comercio, su balance, etcétera, ¿no? Y aquí está contratos individuales de suscripción de acciones. O sea, cada socio, los 5 socios fundadores, dice, yo quiero 1000 acciones, yo quiero 2000, yo quiero, no sé, cada uno, ¿no? Hace su requerimiento, ¿no? Y por último, dice certificado de depósito en efectivo al BCB o letras del Tesoro emitidas por el TGN a un plazo mínimo de 270 y con garantía de seriedad de trámite endosado a favor de la ASFI por un monto equivalente al 10% del capital mínimo. El momento, o sea, tengo que depositar el 10%. El capital mínimo de un banco es 30 millones de UFBs. Los bancos se constituyen en UFBs, ¿de acuerdo? En UFBs, ¿no? Entonces, el 10% de 30 millones será 3 millones de UFBs. Entonces, solamente el solicitar, ¿no? Para solicitar, ya tengo que adjuntar, ¿no? El valor, el depósito en efectivo al BCB, ¿no? Del 10%, ¿no? Del capital mínimo. Entonces, acá estamos hablando de, ¿no? 3 millones de UFBs, ¿de acuerdo? Con esos requisitos, la ASFI va a evaluar, dice, ¿no? ¿No? Va a evaluar, dice, satisfechos los requisitos señalados, la ASFI y en el plazo de 60 días otorga el permiso de constitución, facultando a los fundadores a efectuar las acciones legales. El permiso de constitución tiene una validez de 180 días, el término en el cual los fundadores deben cumplir una serie de formalidades, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es a qué se refiere? O sea, ¿no? O sea, para revisar toda esta documentación y ver que están todo en orden, la ASFI se toma 60 días. Si es que cumplen, te dan un permiso perentorio o transitorio o temporal, como quieran entender, ¿no? Para, ¿no? Un permiso de constitución de 180 días. Ahí ya, entonces, tendrás que formalizar todos los requisitos, ¿no? Que se ha adjuntado en la solicitud. O sea, aquí dice la licencia. La ASFI dice, previa inspección concede la licencia de funcionamiento con fecha de inicio de operaciones una vez cumplidas las siguientes formalidades. Ya, suscripción y pago del 100% del capital mínimo. Tendrán que pagar el 100% del capital mínimo. ¿Cuánto es el capital mínimo? 30 millones de UFBs. Puedes constituir con 50, con 60, con 100, lo que sea, pero tendrás que pagar mínimo el capital mínimo que dice, ¿no? Comprobante de depósito en el Banco Central. Presentación de la nómina ¿no? y currículum de los socios, ya hemos dicho que sí, directores, y también de los funcionarios, ¿no? De los funcionarios, ¿no? A nivel gerencial, de los ejecutivos, del gerente general, del gerente de operaciones, qué sé yo, ¿lo ve? Entonces, de todos ellos, ¿no? De todos ellos, ¿no? Y ellos, la ASI va a revisar, ¿no? O sea, va a revisar, ¿no? Quiénes son los elegidos por la empresa, por la sociedad, para que puedan ser nominados como funcionarios de gerencia, ¿no? Luego, protocolizar los documentos de concilio, estatutos de ¿no? Inscripción en el registro de comercio, presentación de manuales operativos, señalamiento del local apropiado, ¿no? ¿No? Listo. Entonces, con todo eso, ¿no? Ya te pueden ratificar la licencia, ¿no? Con todo eso te pueden ratificar la licencia. El capital mínimo, ¿no? El capital mínimo hemos dicho que ¿no? Es 30 millones. Veamos, dice, los bancos con participación mayoritaria del Estado deberán mantener en todo momento un capital pagado mínimo en bolivianos por una cantidad en UFBs, ¿no? El Banco de Desarrollo Productivo, SAM, se mantendrá el capital pagado mínimo al capital, ¿lo ve? ¿No? Luego, para el Banco Público, 30 millones de UFBs. 30 millones de UFBs. Para entidades financieras públicas de desarrollo, 18 millones de UFBs. Para las entidades privadas, ¿no? ¿No?
Las entidades de intervención privadas, exceptuando los cooperativos de ahorro y crédito, de acuerdo a su naturaleza, deberán mantener en todo momento un capital pagado mínimo equivalente a 9 UFBs, de acuerdo a su naturaleza. Para un banco de desarrollo privado, 30 millones de UFBs. Para un banco múltiple, 30 millones de UFBs. Para un banco pyme como FIE, por ejemplo, 18 millones de UFBs. Para una entidad financiera de vivienda que está mutual, 2 millones de UFBs. Para una entidad financiera de desarrollo, ¿no? Un equivalente a 1.500.000, ahí está Diaconía, por ejemplo, ¿no? Para una entidad financiera comunal, 500.000 UFBs, ¿no? Y los aportes de capital en todo momento, escúcheme una cosa, en todo momento son en efectivo, no es como en otros rubros, yo pongo mi casa, yo pongo mi auto, ¿no? Nada, aquí todos tienen que poner plata. Es eso. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Ya. Vamos a ver la parte práctica. En la parte práctica, aquí está el primer ejercicio. En cada constitución de un banco solamente se corren 6 asientos tradicionales. El primer asiento, el segundo, el primer asiento por la emisión de las acciones, el segundo asiento por la suscripción, el tercer asiento es por la regularización del primer, ¿no? Del primer asiento, el cuarto asiento es por el pago, ¿no? El quinto asiento es por la regulación del capital pagado y el último asiento que es el depósito al Banco Central de Bolivia, ¿no? Porque hay que depositar al Banco Central. Y eso nos genera un balance de apertura. Entonces, esto lo voy a hacer, no nos va a alcanzar el tiempo, lo voy a hacer el día viernes con calma. O sea, el día viernes directamente voy a entrar a la parte práctica del ejercicio. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Todo está claro, licenciado. Si no tenemos consulta, estaríamos suspendiendo nuestra clase temprano. No pueden ir a desayunar los que no han desayunado. El día, ya. El día viernes voy a entrar directamente a la práctica, ¿de acuerdo? Está bien, licenciado. ¿Alguna Bien, consulta? ¿Alguna otra consulta? ¿Tienes tu asistencia, Luciana? Sí, licenciado, ya está. Ya, ok. Ya, entonces estaríamos suspendiendo esta clase. Un saludo hasta el día viernes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego, licenciado.